buenas tardes. Muchas gracias por venir. Realmente voy a intentar enseñarle un poco el proceso de creación de este libro facsímil de Leonardo Torriani, que fue para mí un reto. Un día, ni recuerdo si era por la tarde o por la mañana, me llamó un señor Néstor Verona y me preguntó si yo estaría dispuesta de participar en un proyecto para hacer el facsímil, y además me ha explicado con detalle cómo preparamos el documento, que era muy importante para él como proyecto, hacer un libro que aparenta totalmente como el original. Y esas son las primeras fotos que me mandó del libro. Y yo, como me encantan los retos, directamente dije que sí, claro. Como mi trabajo realmente es restaurar esos documentos antiguos. Y sí tengo un conocimiento de todo el entorno de papel verjurado, de diferentes épocas, conocimiento también de cosidos, de encuadernaciones. Cada época tiene su manera de construir la encuadernación. Pero en ese momento tendría que crear y envejecer y hacer un documento poco a poco a llegar al estado de un libro antiguo. Realmente yo acepto el reto y me acuerdo a un par de días después, hablé con un amigo mío, diseñador, y comenté ese tema que voy a hacer. Y él me ha dicho, pero eso es imposible, ¿qué quieres hacer? Y ahora les voy a explicar por qué. Porque realmente realizar un facsímil, esa reproducción que queremos hacer de manera tan exacta, con todos los detalles como el documento antiguo, o sea, yo pensé directamente que necesitamos utilizar un papel de ese estilo, verjurado, de época. Además, yo trabajo con papeles, imitación de papeles del siglo XVIII, del siglo XIX. El XVIII es muy parecido a los del siglo XVI. Y esas eran mis ideas, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar con la imprenta, ya te das cuenta que no es así, que tenemos que pensar en otro tipo de papel y cómo vamos a trabajar y estudiar ese tema. Ahí les enseño un poquito, ¿no?, que es importante estudiar a fondo el documento, ver todos los detalles de soporte, también en qué estado estaba, porque tenía muchos desperfectos de vivir muchísimos siglos, ¿no?, y tener todas las cicatrices del tiempo. Teníamos también la fotografía de alta resolución, que el documento estaba digitalizado. Y después, la parte técnica que tendría que estudiar yo. Como comenté, el papel, qué tipo de papel vamos a utilizar, cómo se va a imprimir, con qué pigmentos y también qué técnica vamos a utilizar. He acudido a muchas imprentas y en algunas me decían que es imposible, que no podemos hacer una impresión anverso y reverso, porque ya es una complicación, porque realmente son las imprentas grandes que imprimen los libros de esa manera, y una imprenta no te va a coger una impresión de un ejemplar con un papel específico. Y aquí en La Laguna tenía una empresa que ya ha trabajado con ellos, y ellos me han propuesto de utilizar un papel verjurado, pero no he visto una implicación de las personas que me atendieron, y no me sentía cómoda, porque también sabía que iba a ser complicado, ¿no? Y un día acudí a la cámara, que esta mañana Miguel Ángel vino cuando tuvimos la presentación, y empecé a hablar con él. Y él me ha cambiado totalmente el mundo, porque es una persona que trabaja muchísimo con las obras de arte, trabaja con papeles que son muy buena calidad,
que son papeles de archivo con pH neutro, porque se reproducen las obras, bueno, hace mucho trabajo, fotografías, etc. Y trabaja justo en las técnicas que se llaman la técnica cliché, que lo inventaron los franceses hace un tiempo, que se imprime sobre papeles de calidad que nos dan el papel permanente que pervive mínimamente 100 años, y también con unas tintas específicas de muy buena calidad que no van a envejecer. Pues ese tipo de tintas que se usa para reproducir igualmente las obras, que ya en algunos casos he hecho esas reproducciones. Y él me propuso, comenzamos a hacer pruebas, qué papel vamos a utilizar antes de reunirme con ustedes en el ayuntamiento, con el equipo de concejal aquí presente, para presentarle un poco el proyecto, cómo vamos a hacer la reproducción, qué tipo de papel vamos a utilizar. Y en ese momento tenía el papel verjurado de la otra empresa, que era más fino y a lo mejor más enseñaba la hoja como del propio original. Y con Miguel Ángel, él me propuso de utilizar otro papel después de hacer algunas pruebas sobre papeles occidentales que son más rígidos, de utilizar un papel japonés, que realmente ya nos vamos totalmente de la idea que tenía al principio de utilizar el papel verjurado. ¿Y por qué? Realmente en una impresión no es bueno tener el verjurado, porque ya cuando imprimes todos los detalles y se imprime el verjurado, se ve el verjurado, no es necesario tener el verjurado en sí mismo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, elegimos un papel que era bastante fino, digamos, porque era solo 170 gramos, pero como la fibra que se utiliza en papeles japoneses es muy larga, son papeles más resistentes, aparentan que son muchísimo más gruesos. Y eso nos ayudó en no tener problemas a la hora de transparencia, ¿no? Porque si el documento, ahí va a hablar de otro tema, el documento tiene una imagen de un lado, del anverso, como el papel del original era bastante fino, todo lo que estaba impreso de otro lado, y degradaciones y las tintas ferrogálicas de los textos escritos a mano, se transparentan. Y en el momento de imprimir, y como es complicado imprimir anverso y reverso, que la impresión será exactamente en el mismo lugar y no se transparenta. Y por eso era importante no tener un papel muy, muy fino, ¿no? Y de ese modo elegimos el papel japonés, que se llama bambú, y ese tipo de papel nos ayudó también a la hora de montaje, digamos, de costura y montaje del libro. Aunque sea bastante grueso, permite aplanar bien cuando hacemos la parte de las mapas, porque si yo tendría un papel occidental, cuando lo doblo me sube muchísimo el volumen. Entonces, imagínense un libro que de un lado tendría un grosor y de otro lado tendría otro grosor, ¿no? Ese es el tema del papel. Pero aparte también teníamos que estudiar un poco los reglamentos que recibí de la Biblioteca General de la Universidad de Cumbria, y que estaba un poco estudiando de qué manera hacerlo, y pensando que ese documento, es un documento que hacemos de manera muy estricta y queremos tener un original muy parecido, pero por otro lado tiene que tener una parte hecha de manera que una vez en consulta, en archivo,
sea exactamente con reglamentos que hay que cumplir a la hora de un facsímil, ¿no? En ese caso me ayudó muchísimo Paz Fernández, que es bibliotecaria de documento antiguo de la Biblioteca General y Humanidades de La Laguna, de la universidad, que ha trabajado toda su vida con los documentos antiguos y aparte también con su compañera Maui Morales han hecho facsímiles de ese estilo y ella me enseñó un poco y me ayudó de qué manera lo podíamos hacer. Por eso, según sus indicaciones, en las primeras partes, cuando vamos a abrir el libro, he añadido las páginas en blanco del mismo papel con toda la información sobre quién hace la edición, sobre qué tipo de material se usa y otras informaciones más. Aquí tenemos justo la primera página que va a aparecer en blanco dentro del libro, que informa que es de la idea y edición del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y después en reverso la información sobre la edición, ¿no? Que tenemos aquí los logos y todo el tema de edición, de ideas de coordinación, la impresión que ha hecho y que hemos hecho sobre este tipo de papel de bambú y con la encuadernación siguiendo el modelo histórico, lo que hemos encontrado en el momento de ver la digitalización, ¿no? Pero en la última, eso es en la primera hoja. En las últimas hojas, al final, según también las indicaciones de Paz, que yo confié mucho porque ha hecho ese tipo de facsímiles, hemos añadido la información que me mandó Isabel Ramírez de la Biblioteca General justo de la Universidad de Cumbria, sobre la información sobre el original, ¿no? que eso es realmente un facsímil y ese es el original, y toda la información del fondo antiguo con su numeración, etcétera, que aparece al final del libro, y esas páginas blancas para separar lo antiguo, digamos, aunque reproducido, de lo moderno, que indica de forma muy ética cómo se hace un facsímil, ¿no? Comenté el tema de papel, que a lo mejor seguiré un momentito con el papel, porque recuerdo la reunión donde enseñé tipos de papel que vamos a utilizar, y fue igual como mi sensación, que todo el mundo quería un papel jurado, ¿no? Y yo seguí a Miguel Ángel viendo sus impresiones, y además él me ha dicho que el mejor que podemos utilizar podía ser ese papel, ese tipo de papel, y yo creo que fue súper bien elegido lo que él nos ha dicho. Aparte, miré también la piel, qué tipo de piel voy a utilizar para hacer la encuadernación. Ustedes ven aquí el original, que era un documento para a la hora de imprimir y construir la encuadernación y costura muy complicado, porque es un libro que tiene 40 centímetros, más de 40 centímetros de ancho y es no es muy alto. A la hora de imprimir, teníamos que imprimir cada hoja por separado y después ya le enseño que las hojas tendríamos que unir para poder coserlo. Pero en el original han hecho exactamente igual. De verdad, fue muy difícil conseguir la piel. Además, encontré la piel que se parecía muchísimo al original. A Néstor le gustó mucho, pero claro, teníamos 40 y poco, teníamos que llevar casi a 1 metro para poder hacerlo. Y les digo la verdad, que conseguí la piel de ese tamaño, me la mandaron y compré otra más.
porque hice una pequeña muestra antes de hacer ese libro para probar cómo funciona la piel y tal. Pero en el momento de poner en la mesa, ya tenía todo cocido y preparado, cuando puse en la mesa la piel y llego para medir todo y cortar la piel para poder hacer la encuadernación, el corazón me comenzó a latir fuerte porque dije, pero no me alcanza, yo creo que no me alcanza. Y fue que cuando nosotros hacemos una encuadernación, seleccionamos dentro de la propia piel que tendrá algunos cortos en algunos lados, tendrá imperfecciones, siempre intentamos ir a la zona para que sea la parte de la piel la mejor. Pero ahí en el momento cuando empecé a trabajar, yo fui a la parte donde me entraba, donde podía conseguir, y conseguido de verdad 1 centímetro y poco, para poder darle la vuelta en los bordes y poder realizar la encuadernación. Bueno, ya eso lo comenté, ¿no? Que hicimos bastante de pruebas con diferentes papeles y fue también bastante complicado de hacer la impresión, porque las imprentas hoy en día están preparadas de hacer un anverso, no igualmente hacer el reverso, y además para que la impresión sea exactamente en el mismo lugar, ¿no? A lo mejor algunas no estaban perfectas, pero yo creo que se pudo llegar a hacer la impresión. Aquí tenemos ya el momento cuando tengo preparados todas las hojas, que vienen un poquito más grandes para poder ir preparándolo, recortando cada hoja por hoja y intentando buscar todas las imperfecciones como eran las hojas, de recortar los bordes, de provocar algunos rotos que estaban en el propio original. A veces había agujeros de insectos, de intentar hacer lo más posible lo que veíamos en el documento. Como verán aquí, la primera página, que tiene realmente ese aspecto de la primera página del libro de Leonardo Torriani, y en el mapa los recortes que ven aquí. Eso es mi compañero que está trabajando hoja por hoja, recortando todos los bordes y todos los detalles, dejando un poco la parte izquierda donde tendríamos que preparar la encuadernación, preparar todas las hojas para unirlas y después coserlas, que fue como un reto de ir preparando la hoja por hoja, que ahora les enseño. Aquí ven un poco eso que comentaron, que los bordes intentamos envejecer, que aparenta más antiguo. Y fue realmente muy sencillo. Yo en mi trabajo utilizo muchísimo los lápices de colores, y en ese caso utilizamos los lápices para cada página de darle un trazo en el borde para que no sea de color blanco, solo los que son primeros o los últimos que aparentan y son en color blanco, ¿no? Vemos el trabajo hoja por hoja. Y en el original, igualmente como en ese caso, cada hoja en el centro con la otra estaban adheridas. Entonces yo he seleccionado un papel que no sea muy grueso, que también era un papel japonés, porque realmente en la restauración trabajamos muchísimo, que son papeles muy resistentes, pero de grosores muy bajos. Si las comparamos con los papeles occidentales, un papel occidental empieza con gramaje de 80, ¿no? No tenemos gramajes menores, ¿no? Y para un papel oriental 80 gramos es como casi último, ¿no? Porque no hay más gramaje. A veces hoy en día hacen los papeles para artistas, ¿no? Que pueden tener más gramaje, pero en la antigüedad y lo que yo utilizo en el trabajo
son 40 gramos, 50, tengo algunos de 60, a lo mejor para alguna cosa de reintegración, y por eso he utilizado el papel japonés, para que no me suba igualmente el volumen en el lomo y no haya una diferencia entre el lomo y todas las páginas del libro. Después de ajustar todas las páginas y unirlas, como ven aquí, que están todas unidas con el papel, que se consiguió bastante bien, de color, con la impresión, porque realmente el color que tenemos en la hoja, cada hoja, es la impresión. Hicimos una costura y una encuadernación, como el original, que era aproximadamente de 19, una típica encuadernación del siglo XIX. En ese momento que probablemente se hizo otra vez alguna encuadernación, que yo imagino que tenía otro tipo de encuadernación. Es muy frecuente que los manuscritos se reintegran, se reencuadernan en diferentes épocas, que vamos a, si visitan un día en la Biblioteca de Humanidades, hay un documento antiguo y ven diferentes ejemplos. Hay muchísimos que están encuadernados en 18, después o en pergamino que lo cambian, o en 19, es muy frecuente. Que es una costura que, como vemos aquí, se hace con los nervios, que es una cuerda más gruesa, donde va unida la costura. Y ahí vemos a Néstor, que me visitó para ver cómo estuvimos trabajando en ese momento de la costura. Y ya una vez cosido todo el documento, no tenía una prensa de ese tamaño y tenía que inventarme de qué manera lo puedo prensar para poder reforzar el lomo, unirlo bien, para después ya hacer la encuadernación. Entonces, ahí me busqué la manera de prensar de todos los lados el lomo. Aquí vemos el proceso, primero de hacer refuerzo, como vemos aquí, entre medio de los nervios, porque después los nervios, a la hora de aplicar y adherir la piel, son visibles, que vamos en el últimas imágenes. Hace falta reforzarlo varias veces para que después la encuadernación puede funcionar bien, porque realmente el libro es una pieza que es importante manipularla y abrirla y cerrarla para que dura. Pero en ese caso tendremos que conservar esa pieza como está hecha de manera muy tradicional, como de la época, de esa manera, cuidarlo de la manera misma como una pieza antigua. Por eso después le enseño, hemos hecho una caja de conservación para manipularlo y tener en cuenta el lomo, que siempre se abre, no totalmente, porque le forzamos, así lo hacemos con documentos antiguos, porque ese es una réplica, pero de la misma manera como un documento antiguo. Hay otra vez más refuerzo, y no sé si conocen esa parte que es muy interesante, que se les hace en la parte de la parte alta, se le hace una cabezada, se llama, que viene unida, como vemos aquí, un trozo de piel que también le refuerza la parte. Yo creo que es lo más importante en el libro a la hora de abrirlo, porque le ayuda esa parte en ser fuerte, porque en la parte de arriba y la parte de abajo, al abrir el libro, donde tenemos más presión. Entonces, por eso se hace como un refuerzo basado en el trozo de piel, y de vez en cuando, al hacer la cabezada, entra dentro de los cuadernillos, ¿sí?
Como ven aquí, entra dentro del cuaderno y después podemos ir formándole la parte de la cabezada. Así, la mayoría de documentos antiguos se construye de esa manera, y especialmente en las encuadernaciones de pergamino, que son la parte que se incorpora dentro de la piel para que pueda funcionar y poder abrirse. Aquí vienen más adheridos en ese sistema. Tenemos formación de las tapas, donde vemos la parte del lomo varias veces reforzada. Aquí tenemos todavía una parte que va a ser unida a la tapa para poder reforzar totalmente, que se podrá bien abrir sin problema, ¿no? Esos son los... Y aquí vemos ya que se nos forma el nervio, que después lo veremos una vez hecho el libro. Como les comenté, fue para mí un susto hacerlo, pero por fin lo conseguimos. Recuerdo, Néstor me ha dicho que está muy interesante porque la piel tenía muchos desperfectos y parecía más antigua, ¿no? Todos los materiales que se ha utilizado en todo el proceso, que vemos aquí, que trabajo con almidón de trigo, que se utilizaba antiguamente, y todos encuadernadores utilizan, que lo llaman engrudo, que se trabaja con engrudo, como harina de, digamos, un bechamel que hacemos en la cocina, ¿no? Que es reversible, que no deteriora los documentos, porque al envejecer solo se cristaliza y no hace ningún cambio ni amarilla, por eso se utiliza y funciona de maravilla, porque se adhiere muy bien. Y ese es el resultado que hemos visto esta mañana. Que de verdad que me ha sorprendido que la gente ha reaccionado de esta manera, que es realmente un documento muy antiguo. Y tuve una experiencia que vino una amiga al taller y cuando vio el documento me ha dicho, que estás restaurando un libro. Y yo, no, que estoy haciéndolo aparentar antiguo. Pero ella realmente pensaba que era el antiguo. Y en la parte de conservación, como he comentado, hemos creado un documento que aparenta al original, utilizando todas las técnicas de la época y la encuadernación histórica. Es importante de conservarla en una caja de conservación que se realiza con cartón de conservación. Como ven, es un trabajo paso por paso de adherir diferentes partes del cartón de conservación, que después va revestido con una tela de encuadernación. Y en el caso que hemos hecho, a ver si puedo volver. Sí. Realmente me gustó hacer un tipo de caja de conservación, por un lado, donde el libro puede estar todo el tiempo protegido de una manera correcta, como vemos aquí, pero con otros detalles que he añadido en esa caja de conservación que sirve también para la exposición. Y tenemos unas planchas extra que están añadidas dentro de la caja, que a la hora cuando el libro está dentro de la caja están cerradas, pero en el momento si queremos abrir el libro, como ven aquí, podemos subir de nivel para que de nuevo el lomo no sufre a la hora de abrirlo, ¿no? Ahí tenemos más imágenes del libro ya abierto, justo en esa caja de conservación. Y así quedaron, como no tenemos el libro en este momento, así quedaron las páginas informativas sobre el facsímil, como he comentado en las primeras páginas y en las últimas.
y todo el interior del libro está con el color impreso de todo el documento digitalizado, ¿no? Y gracias a confiar en mí y a todo equipo que estaba ahí detrás, que puede ser que me he retrasado un poco porque era muchísimo trabajo. Y me pasa igualmente cuando hago unas restauraciones. Y hoy en día, como todos los proyectos se hacen y hay que cerrarlo el mismo año, es una complicación para mí. Porque realmente cuando alguien encarga hacer una cera, se hace rápido. Pero cuando me encargan una restauración, pues tienes tus tiempos, que tiene que secarse, que si no se seca de manera adecuada después se va a poder deformar y todo es trabajo página a página. Gracias a Néstor también, confía en mí, que fue una experiencia muy especial para mi trabajo y aparte los otros colaboradores, que aquí vemos a Miguel Ángel, que él aceptó, yo estaba un poco asustada, pero porque no sabía quién nos va a imprimir, y él aceptó el reto porque le parecía súper interesante de hacer un trabajo que no lo haces cada día, ¿no? Y hemos hecho muchas pruebas con diferentes papeles para poder realizar el trabajo. Después Lauren, que aquí presente también con nosotros, que ha hecho parte del trabajo conmigo, recortando y preparando el documento para poder coserlo, y Paz Fernández de la Universidad de la Biblioteca, hoy en día ya jubilada, pero que nos ha ayudado, y igualmente Isabel Ramírez de la Biblioteca de Portugal. Mi presentación es muy técnica y no creo que es muy larga, así que si ustedes tienen preguntas o tienen interés de saber más o algunas dudas, aquí estoy para que les pueda responder.